Gracias, estamos de vuelta, le recuerdo, estamos platicando con Javier Santiago, ex consejero del INE y del Instituto Electoral. Maestro Javier Santiago, antes de empezar al análisis breve del informe, una pregunta. Está en discusión la llamada revocación de mandato, que ahora parece que va a ser ratificación de mandato. ¿Qué está ocurriendo ahí con este instrumento de la consulta directa a los ciudadanos? Su opinión. Mira, pues hay un conflicto político entre el poder ejecutivo, el partido en el poder federal y los partidos opositores. Sí. Hay un conflicto político. Hay que reconocerle al presidente su habilidad para sacar provecho de acciones que tienen un carácter legal, Sí. ¿no? Entonces, la revocación de mandato está jugando el papel de ser un elemento de propaganda. Claro. Ahora, desde mi punto de vista, políticamente el presidente tiene puesta la vista en la sucesión presidencial, en las elecciones del 24. Y en esa lógica de las elecciones del 24 hay que hacer propaganda de su proyecto. Y la consulta de revocación de mandato, desde su perspectiva, cumple esa función. Entonces, por eso el diseño de la pregunta. La pregunta está diseñada para cumplir con este objetivo. Y, pues, obviamente, los partidos opositores no comparten esa visión y el conflicto va a terminar en la Suprema Corte, en una acción de inconstitucionalidad. ¿Está en campaña el presidente? Bueno, desde mi perspectiva, desde el año 2000 está en campaña. No, que no se dio cuenta en el año 2000 de que él tenía puesta la mirada más adelante, pues tenía lentes muy oscuros. Maestro Javier Santiago, vimos un informe que mucha gente cuestionó, algunos dijimos que hubo muchas mentiras, estamos en varias crisis económica, crisis política, crisis de salud, crisis de seguridad. Su opinión sobre esto que vimos en el tercer informe. Mira, yo creo que el informe es un reflejo de la realidad, tiene claros oscuros. Creo que hay acciones que son positivas indiscutiblemente. El asunto de que los causantes mayores paguen lo que la ley dice, me parece que es de lo más justo. Porque realmente eso era producto de actos de corrupción de los empresarios y de los servidores públicos. Había ahí una connivencia. El asunto de la economía en términos globales se preveía, pues en otros tiempos se les llamaba atonía cuando había una disminución de la producción económica. Antes de la pandemia se preveía una disminución, digamos, moderada, no iba a rebasar el 1%, tal vez el 2%, que ya era delicado para la situación de nuestro país. La pandemia vino a agravar eso, ¿no? Ahora, la reactivación económica del rebote, obviamente tiene que hacer crecer la economía de manera relevante, porque de haber caído al sótano, ahora para recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia, pues hay un crecimiento relevante. Para llegar nada más a ese nivel, el gran reto, que creo que ahí es donde hay fragilidades de política económica, es cómo se va a crecer. Ahora, otro aspecto positivo es la estabilidad de las finanzas públicas que cualquier presidente neoliberal hubiera envidiado. Ahora, los mecanismos han sido distintos. El no endeudarse, en hacer crecer el ingreso fiscal, que creo que son dos medidas correctas, pero también ha castigado de manera relevante ciertas áreas que son importantes. La educación, la ciencia y la tecnología. El día de hoy no podemos pensar en un país desarrollado sin innovación tecnológica. Y no hay un proyecto propio de desarrollo industrial como lo tuvieron otros países pequeñitos, Singapur,
Corea, para no hablar de China, ¿no? Claro. Para no hablar de China, es un fenómeno desde la perspectiva económica. Digo, una dictadura, pero muy funcional económicamente, pero Corea, Singapur, entonces hasta Vietnam, o sea, en una situación terrible, Vietnam después de la guerra, ha ido de alguna medida medio copiando el modelo chino y está logrando desarrollarse. Pero para hablar de países democráticos, Singapur y Corea son un buen ejemplo, pero hubo un proyecto de desarrollo económico y aprovechar ventanas de oportunidad y nichos importantes. Y la innovación jugó un papel fundamental. Ahora, ¿qué significa que mucha gente, muchos opinadores le llaman perdido o 3 años? Real todo aquello que prometió. Has votado. ¿Puedes escuchar? ¿Puedes repetirme la pregunta? Claro que sí. Ustedes cortan, ¿no? Y ajustan. Sí, no hay problema. Hay mucha gente que opinó sobre el informe, maestro Santiago, dijeron que es prácticamente un trienio perdido, 3 años perdidos, y ya viene la sucesión, el propio presidente ya está metido en esto. ¿Realmente se ha cumplido lo que prometió el presidente más votado de la historia? No, pero para emitir una opinión hay que tomar en consideración la existencia de la pandemia. Claro. O sea, uno no puede tener una opinión sin considerar lo adverso que ha sido la pandemia. Y permíteme citar al Che Guevara. Adelante. En ciertas condiciones, sobrevivir es un triunfo. Creo que nuestro país está en el nivel de sobrevivencia, pero tenemos que rebasar ese nivel. Claro, hay que salir de ahí. Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Y creo que no hay control todavía sobre la pandemia y todavía hay riesgos con la pandemia que pudieran implicar pues todavía mayor decadencia de la economía, ¿no? Y de las relaciones sociales. Además, en algunos núcleos se van tensando, está la gente, hay grupos indígenas, los yaquis, los mayas, sureste, hay inconformidades. También hay avances desde la perspectiva del mundo laboral, hay que decir. Eso también es relevante, el incremento al salario mínimo. O sea, esos son aspectos que además impactan en los otros salarios que no son los salarios mínimos. Claro. Aunque hay que reconocer también que eso nos viene como consecuencia del Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, que México está entre los países con mayor mortalidad, con mayor letalidad de la pandemia? Y bueno, pues estamos prácticamente como si no pasara nada. Ya son más de 250,000 vidas perdidas oficialmente y casi 1,000,000 si tomamos en cuenta las muertes excesivas que ha reportado el INEGI. ¿Qué significa esto? ¿Es un fracaso la lucha contra la pandemia en México? Bueno, tendríamos que analizar la atención a la pandemia desde su inicio. Creo que en el inicio hubo un alto grado de irresponsabilidad. Abrácense, salgan, o sea, eso fue irresponsable. Si bien es cierto, nadie tenía claridad acerca de la magnitud de la pandemia, pues creo que a los especialistas les falta leer la historia, al menos la historia de la pandemia de la gripe española. Sí. Es lo más comparable en el mundo contemporáneo y hubieran tomado otra actitud. Claro. Digo, los especialistas porque son los que tienen que asesorar al Poder Ejecutivo y claro. Luego, si le dicen que no hay problema, yo no soy de los que le cargan todo el peso al presidente, tiene su parte de responsabilidad indiscutiblemente. Esa actitud tan ligera creo que fue un problema al inicio.
En la obtención de las vacunas, en ese trabajo, creo que hubo un alto grado, está dándose un alto grado de eficacia. Donde hay una deficiencia es en la aplicación de la vacuna, porque se supone que ya tenemos 100 millones de vacunas. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Dónde están? Sí, pues debería de haber un operativo nacional pues, para aplicarlas todas, ¿no? Todas, y creo que la logística y la planeación para la aplicación de la vacuna es donde se está fallando en este momento. Y eso es muy delicado. ¿Por qué? Pues porque si no hay una vacunación de la mayoría de la población, no vamos a ver el fondo en el tema de la pandemia. Pero además hay que tomar en cuenta que todavía no está claro el tiempo de inmunización de una aplicación, las vacunas. Seguramente dentro de un año y medio tendremos que volvernos a vacunar toda la población. Entonces, hace falta prever eso y eso tiene un alto costo. Claro. Maestro, se nos terminó el tiempo, le agradezco. En otro momento seguimos platicando.